El Padrino, el filme que revolucionó el cine de gángsteres y más allá. Cinéfilos, amantes del cine clásico y entusiastas del género de gángsteres, prepárense. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de El Padrino, The Godfather, la icónica película de Francis Ford Coppola que transformó por completo la industria cinematográfica. Para quienes amamos el séptimo arte, esta trilogía es, posiblemente, el proyecto más representativo de Coppola y una de las obras cumbres del cine de todos los tiempos. Basada en la novela homónima de Mario Puzo, El Padrino nos lleva a una Nueva York de mediados del siglo XX, donde seguimos la historia de la poderosa familia Corleone, encabezada por el temible pero respetado Don Vito Corleone, magistralmente encarnado por Marlon Brando. Con actuaciones memorables de un elenco estelar que incluye a Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, John Cazale y Diane Keegan, somos testigos de las intrigas, luchas de poder y violencia inherentes al mundo de la mafia italoamericana, revolucionando el género de gángsteres. Antes de El Padrino, las películas de gángsteres solían tener una estética más enfocada en la acción pura, héroes idealizados y villanos caricaturizados. Coppola rompió el molde al presentarnos personajes complejos, marcados por claroscuros morales. Ya no era una batalla simple entre el bien y el mal. En la familia Corleone encontramos lealtad, códigos de honor inquebrantables y amor familiar que contrastan con su actuar despiadado como mafiosos. La película no endulza el mundo criminal ni romantiza a los gángsteres, sino que expone la brutalidad y la tragedia inherentes a su estilo de vida. El ascenso y la caída de Michael Corleone, Al Pacino, hijo menor de Don Vito, es la columna vertebral de la trilogía y se convierte en el mejor ejemplo de un antihéroe, un hombre brillante destinado a la grandeza, que es absorbido por la violencia y termina pagando un precio terrible, rompiendo récords y dejando un legado imborrable. El impacto de El Padrino fue monumental, tanto en lo comercial como en lo artístico. La primera película de la saga 1972 rompió récords de taquilla y obtuvo reconocimiento de la crítica, recibiendo innumerables premios, incluido el Oscar a Mejor Película, Mejor Actor para Brando y Mejor Guión Adaptado para Coppola y Puzo. El Padrino 2 1974 fue igualmente aclamada, alzándose con 6 estatuillas de la Academia, incluido nuevamente Mejor Película y Mejor Director. Pero el legado de El Padrino va mucho más allá de las cifras y premios. Se estableció como un modelo superior de narración cinematográfica. La cinematografía de Gordon Willis fue extraordinaria, con un marcado uso del claroscuro que contribuyó a la atmósfera de tensión y dramatismo. La banda sonora de Nino Rota es legendaria, y el tema principal se ha vuelto icónico. Además, la magistral edición de la película nos mantiene al borde del asiento, construyendo escenas de impacto inolvidables, como el bautizo al final de la primera parte o el montaje paralelo entre un asesinato y una representación de ópera en la tercera. Influencia duradera. El efecto de El Padrino se propagó en la industria del cine. Elevó el listón para el género de gángsteres, inspirando a cineastas a explorar temas más profundos y personajes con mayor complejidad. Desde series como Los Soprano hasta películas como Buenos Muchachos o Los Infiltrados, todas beben del legado cinematográfico instaurado por Coppola. Pero la influencia de esta trilogía se extiende más allá. Frases célebres como "le haré una oferta que no podrá rechazar" y "mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos" se convirtieron en parte de la cultura popular. Las magistrales actuaciones de los protagonistas se han estudiado y analizado en escuelas de cine y actuación en todo el mundo. El Padrino nos recuerda el poder del cine como arte y como espejo de la sociedad. Es una historia con resonancia universal que explora temas como la familia, la lealtad, la ambición y la corrupción. Cinéfilos, espero que hayan disfrutado de este repaso por el impacto de El Padrino. No dejen de volver a ver esta trilogía imperdible y prestar atención a cada detalle que la convierte en una obra maestra. Es un viaje emocionante y aleccionador que los acompañará mucho después de que aparezcan los créditos finales. Como amantes del cine, tenemos mucho que agradecerle a esta obra legendaria, que sigue fascinando a nuevas generaciones. Y si han quedado con ganas de explorar más, encontrarán en nuestra lista de reproducción videos similares que seguramente les interesarán. También pueden consultar el video recomendado en la descripción.